Son tan amables, bienvenidos a nuestro servicio de miércoles. Recuerden que aquí estamos mejor que allá afuera debido al calor, aunque algunos de ustedes prefieren el calor, pero está bien, solo por un momento. Como les decía, bienvenidos. La mayoría de ustedes asiste regularmente a nuestro Ministerio Hispano los domingos a las 9:30. Realmente nos reunimos a las 9. Así que esta noche, antes de empezar el servicio en sí, el estudio de esta noche, quisiera que vayamos a Dios en un momento de oración. Ustedes generalmente reciben un boletín y ahí tenemos diferentes peticiones de oración. Así que si ustedes tienen uno, no vamos a orar por cada una de esas peticiones, porque la idea es que ustedes tengan la oportunidad de orar en casa regularmente por esas personas que están aquí. Pero quisiera que añadiesen allí un par de personas y vamos a tomar un tiempo para orar en este instante por las personas que están aquí y por las personas que les voy a mencionar. Karen Rivera es sobrina de Luis, de nuestro hermano Luis Rivera. Hace 8 días no ha llegado a su hogar después de haber salido al trabajo, y entonces obviamente la familia está en espera de ver qué pasó con ella. Entonces vamos a orar esta noche que Dios manifieste su poder, su control, su cuidado sobre esta persona. De igual manera, en la familia de Luis Rivera hay una persona que falleció por asesinato también más o menos hace unos días, así que la familia Rivera necesita de nuestras oraciones esta noche. Y obviamente que ustedes tienen ahí varias peticiones que no voy a mencionar en específico, pero sí quisiera que tomáramos un momento en ese instante para venir a Dios. Desconozco qué hay en sus corazones. Cada uno de nosotros viene aquí con el deseo probablemente de recibir un descanso, de recibir una palabra de aliento, de sentir en nuestro corazón paz. Así que ignoro qué está pasando en el corazón de cada uno de ustedes, pero yo creo que cada uno de nosotros puede traer ahora en este instante algo a Dios. Si hay alguna situación que le está causando dolor en el corazón, si hay situación de trabajo, de familia, lo que sea, siempre nuestro Dios es más que poderoso. Así que, ¿qué les parece si tomamos un instante? Voy a guiarlos yo en oración, pero cada uno de ustedes puede inclinar su rostro y orar específicamente por lo que así considere. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque, como lo acabamos de entonar, Señor, tú eres santo. Y no tan solo tú eres santo, sino que tú eres grande, Señor. Tú eres el Dios del universo. Eres el ser supremo que gobierna todo cuanto tiene vida, Señor. Y nosotros, aquellos que te conocemos, somos tus hijos, Señor. Y por eso es que tenemos la oportunidad de venir al trono de tu gracia, Señor, y simplemente derramar ante ti nuestro corazón. Traemos, Señor, ante ti nuestra mente. Traemos, Padre bendito, nuestras peticiones que solo tú conoces. Algunas de ellas solamente tú las conoces, Señor. Pero ese instante quisiéramos tomar antes de iniciar el servicio de esta noche, este momento para presentarte a la familia Rivera, la familia de Rivera allá en Honduras, Señor, que tú estés manifiesto, Señor. Ignoramos, Padre bendito, qué es lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo lo que ha pasado en relación a estas personas familiares de Luis. Pero sabemos, Señor, que tú estás en control, y de eso no hay absolutamente duda. Quizá ahora no lo entendamos, pero en su momento lo entenderemos. Y mi oración, Señor, es que esta noche tú nos acerques a ti, que tú escuches la petición de cada corazón. Señor, tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestras mentes, y tú sabes qué está ocurriendo ahora con nosotros. Y Padre bendito, tú permite que nosotros vivamos y experimentemos lo que tú quieres que vivamos para refinarnos, Señor. Y esta noche que venimos a tu palabra, refínanos, Padre mío, refínanos con lo que tú nos enseñas, con lo que tú nos manifiestas, y sobre todo, Señor, con un deseo grande de verte, Señor, de ver tu gloria, de ver tu poder en nuestras vidas, de manera tal que te podamos glorificar más aún. Te agradecemos todo esto en el precioso nombre de Cristo. Amén. Gracias por esa oración. Quisiera que abran sus Biblias, por favor, al libro de los Hechos. Ahí estábamos haciendo la lectura anteriormente, pero quisiera que vayan al capítulo número 3 del libro de los Hechos. Vamos a leer aquí una historia que tiene que ver con algo que es muy familiar para nosotros. Así que Hechos capítulo 3, vamos a empezar en el primer versículo en un instante, pero antes de empezar quisiera que pensásemos en algo muy práctico. ¿Cuánto valoramos nuestros pies? Claro que tenemos, gracias a Dios, 2, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar esta noche. ¿Cuánto valoramos a nuestros pies? A veces a todo nuestro cuerpo tiene un valor especial y lo utilizamos obviamente para diferentes funciones. Pero piensen específicamente en esta ocasión en cuanto a sus pies.
¿Para qué nos sirven? ¿Nos sirven de algo? ¿Verdad? ¿Qué pasaría si en este instante yo no tuviese mis pies? Quizá no podría estar frente a ustedes de pie, ¿verdad? Algunas cosas quizá vienen a su mente en relación a los pies. ¿Cuánto valoramos nuestros pies? ¿Qué ocurre cuando nuestros pies no funcionan apropiadamente? Pensemos aquellos que hemos tenido la bendición de haber nacido, vamos a llamar normalmente, y que hemos tenido la oportunidad de utilizar nuestros pies. Y piensen en la posibilidad de que en un momento no podamos usar nuestros pies, ¿verdad? No nos ponemos a veces a pensar en eso. Quizá la idea nos paraliza, especialmente aquellos que son futbolistas, ¿verdad? O aquellos que tienen que utilizar sus pies para algo. De igual manera, se han puesto ustedes a pensar qué pasa si yo conozco o sé de alguien que ha nacido sin la posibilidad de utilizar sus pies, porque hay ciertas condiciones a veces que permiten que una persona nazca así. Y recuerden que en los pasajes que leemos, no tan solo en relación a los pies, sino también en cuanto a personas que no pueden ver, personas que tienen algún impedimento físico, cuando el Señor Jesucristo recibe la pregunta del por qué algunas personas nacen con esos impedimentos, su respuesta es simplemente para darle gloria a Dios, para manifestar a Dios. Y claro, cuando se trata de alguien diferente, nos sentimos aliviados. Pero ¿qué si fuese nuestro caso? La historia que vamos a leer a continuación precisamente nos narra la historia de un hombre que nació cojo, que nació impedido. A veces creo que le llamamos en español inválido. Y así nació. Y ahora es un hombre. Y obviamente atravesó su niñez y todo, pero no puede utilizar sus pies. Vayamos allí voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y quiero que pongan todo eso en su mente porque a manera de introducción empecemos a pensar qué hubiera ocurrido si este hombre realmente hubiera caminado, si no hubiera nacido así. Podemos especular en muchas cosas, pero veamos lo que ocurrió. Y al leer este pasaje en capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 10, quisiera que le pongan atención a dos cosas. Hay dos personajes claves aquí, dos personajes que nos van a dar la oportunidad de aprender esta noche. Y al observar la actitud y la conducta de cada uno de estos personajes, quisiese que nos pongamos a pensar en nuestras propias situaciones y veamos si nos identificamos con una de estas dos personas. Dice el versículo 3, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Es una historia fascinante, realmente es una historia fascinante. Podemos tomar muchos ángulos para aprender de esta historia, podemos encontrar muchos principios, pero quisiera proponerles que esta noche veamos tres cosas. Primero vamos a observar la condición de este hombre, la condición del cojo. Después vamos a hablar acerca de la petición específica que este cojo tiene en cuanto, o más bien a las personas que van entrando al templo.
Y finalmente la parte más fascinante es lo que yo llamo la redención de este hombre. La redención de este hombre. Observemos por un momento, y no tenemos que elaborar mucho porque es muy obvio lo que se presenta aquí, pero hay una necesidad física que tiene este hombre. Hay una necesidad física que es real. Dice el versículo 2, en el versículo 2 dice que era traído un hombre cojo de nacimiento. Eso es tan real como que desde que había nacido estaba imposibilitado de los pies. Y al buscar en la Biblia, si ustedes van a hacer un estudio acerca de cómo es que se utiliza esta idea de aquellas personas que nacen con un impedimento, de manera específica, en varias ocasiones en que se mencionan los cojos y en cada una de las circunstancias hay un ángulo diferente. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Proverbios capítulo 26, en el versículo 7, y entendamos qué es eso de ser un cojo, porque aunque es muy obvia la definición, veamos la importancia de los pies aquí. Proverbios capítulo 26, en el versículo 7, dice: las piernas del cojo penden ¿cómo? Inútiles. Vean el cuadro, por favor, porque esa es la definición de una persona, de este hombre que ha nacido así. Tiene sus pies. Pero ¿qué ocurre con sus piernas? No pueden ser utilizadas. No pueden ser usadas, por eso dice: las piernas del cojo penden inútiles, sin uso. ¿Se acuerdan que al inicio les decía, se han puesto ustedes a pensar en el valor de sus pies? Este hombre nació así, no podía andar. ¿Cómo sé que no podía andar? Porque dice ahí el versículo 2, y era traído. Quiere decir que alguien se tomaba el tiempo de traerlo. Era una persona adulta y aún requería de que alguien lo trajese allí. Y casi estoy seguro que requería de que lo llevasen a todas y cada una de las partes que necesitaba ir. ¿Por qué? Porque sus pies no funcionaban. Porque sus piernas obviamente no tenían uso. Era una persona absolutamente dependiente. No tan solo eso, vean lo que dice allí en el versículo, al final del versículo 2, dice que estaba a la puerta de la hermosa, que era el templo, para que pidiese limosna. Esa también es una condición física. No le servían los pies, tenía que ser llevado de un lugar para otro y dependía de la limosna. Yo creo que la mayoría de nosotros conoce en nuestro ambiente latinoamericano el significado de limosna, ¿verdad? Los sobros prácticamente que se le daban por parte de las personas que venían al templo. Interesantemente era la hora novena y venían a orar, pero ese es otro mensaje. Ahora pensemos por un momento en cuanto a esta condición física de este hombre. Está imposibilitado, lo tienen que llevar de un lugar a otro, depende de lo que le den de limosna. Sin embargo, este hombre vive en esa condición física y se ha acostumbrado a vivir de limosna. Ya es parte prácticamente del cuadro que está allí. Es más, casi estoy seguro que tenía su lugar reservado allí. Y saben que estoy pensando que probablemente no era el único. No tenemos realmente información, pero por alguna razón se nos indica que este hombre ha aceptado a vivir su rutina diaria, ha aceptado a que sus pies no le funcionan, a que él necesita de los demás, y esa es su realidad física. Y los demás a su alrededor también lo han aceptado. ¿Por qué? Lo ayudan. Pobre hombre, lo sentimos mucho, ahí está, todos los días, cada vez que hay oración, ahí está. Es una condición realmente física. Sin embargo,
La razón por la que encontramos ese pasaje aquí va más allá de la condición física. Podemos encontrar la explicación de unos hombres que no le sirven sus pies en muchos lugares. ¿Por qué lo encontramos aquí en la Biblia? Porque hay un cuadro espiritual aquí de lo que nosotros queremos aprender esta noche. Porque lamentablemente las condiciones físicas, como les decía, hay ciertas cosas que nosotros no podemos hacer, especialmente si son médicas. Dios tiene su razón por la cual ha permitido que una persona viva o sufra con una condición física. Pero vayan conmigo al libro de los Salmos y veamos qué es lo que el salmista nos dice en el Salmo, déjenme buscar aquí el pasaje, 115, en el Salmo 115 de sus Biblias, y conectemos esta parte espiritual en cuanto a alguien que no utiliza sus pies. Bueno, primero aprendimos, el cojo tiene piernas inútiles, debido a que sus pies no están en condición de llevarlo a una parte u otra. Cuando el salmista habla en el Salmo 115, y describe a los dioses que son realmente falsos, dice en el versículo 7, manos tienen, mas no palpan. Y vean lo que dice a continuación, tienen pies, ¿y qué pasa? No andan. Por eso es que esta noche hemos titulado pies que no andan. Porque esa es la condición espiritual de muchas personas. Y este es el cuadro que nosotros podemos encontrar aquí. Este hombre físicamente, literalmente, no puede andar. Pero hay muchas personas que viven en esa condición de que aun que tienen sus pies, no andan. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero van de aquí, van para allá, etcétera, etcétera. Sí, físicamente probablemente pueden ir de aquí para allá, pero espiritualmente están realmente sembrados, están atascados, están inútiles. Un hombre en esta condición, y cuando digo hombre me refiero al género humano, una persona en esta condición está realmente allí, estática. Y déjenme decirles por qué les menciono eso. Vamos a ir a varios pasajes que nos van a ilustrar lo que les estoy diciendo en este aspecto espiritual. Vayan conmigo, ya que están ahí en Salmos, regresen al Salmo 105. En el Salmo 105, veamos lo que dice el versículo 18. Esta es la condición de aquella persona que sí tiene sus pies y que sus pies sí funcionan, pero que no los utiliza. Por lo tanto, es prácticamente lo mismo que si estuviera cojo y que sus piernas fueran inútiles. Dice el Salmo 105 en el versículo 18, afligieron sus pies con, y la siguiente palabra dice, grillos. Y estos grillos no son los animalitos que cantan ahora que hay mucho calor. Esto se está refiriendo más o menos a la ilustración que les hemos dejado. Porque vean lo que dice a continuación. En la cárcel fue puesta su persona. Y no sé cuántos de ustedes hayan tenido la oportunidad. Creo que en las películas lo vemos generalmente. Pero una persona que tiene que estar en la cárcel con algo en sus tobillos, realmente no en sus pies, sino en los tobillos. Mire, tobillos, si les enseño esto. Quise decir tobillos, ¿verdad? En los tobillos quiere decir es una persona que no se puede mover. Es una persona que está realmente con los pies inútiles, porque no los puede usar. Está ahí amarrada. Por eso es que dice allí, afligieron sus pies con grillos. Vayan conmigo al libro de los Hechos, ya que estábamos por allí. Pero ahora vayan al capítulo 24 para que entendamos. Lo que estamos tratando de captar aquí es la condición real de esta persona, de este hombre cojo que está pidiendo limosna y que se ha acostumbrado a su realidad. Dice Hechos capítulo 16, ¿les dije 16 o les dije 24? Perdón, 16, creo que se los dejamos allí o no. Sí. 16 en el versículo 24.
Para que entendamos esto, porque aunque este es algo físico, nos ilustra la condición de alguien que vive en esta situación. Dice el versículo 24, hablando del el encarcelado en Filipo, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró, ¿qué les aseguró? Los pies en el cepo. Quizá ustedes ya pudieron captar que cuando a una persona se le quiere inutilizar y se quiere asegurar que no se mueva, no tan solo se le va a poner en la cárcel, no tan solo se le va a poner en el calabozo, como dice aquí, sino que va a ser el calabozo de más adentro y se va a asegurar de que sus tobillos están bien amarrados de manera tal que no se pueda mover. Y ese es el cuadro que realmente nos ilustra este pasaje que estamos viendo aquí en Hechos. Y regresen allí a Hechos capítulo 3. El cuadro que nos está marcando aquí la Biblia es un hombre, claro, físicamente lo podemos ver y lo podemos describir, pero realmente encontramos aquí el cuadro de aquella persona que tiene sus pies, pero que sus piernas son inútiles, realmente no anda. ¿Por qué? Porque está atado, está amarrado, está encerrado, está inutilizado. Por lo tanto, este hombre necesita de ser liberado. Necesita de una liberación. Esa es la condición de aquella persona que no conoce a Cristo, porque está esclavizado al pecado y está destinado a morir en el infierno. Ese es el cuadro que vemos aquí. Y saben que lo lamentable es que para un hombre que no conoce a Cristo, y vuelvo a decirles, cuando yo digo hombre me refiero al ser humano, para una persona que no conoce a Cristo, esta es una descripción realmente completa. Está atado, está inutilizado, no anda. Y les decía que lo lamentable es que a veces encontramos casos de hijos de Dios, que aunque tienen sus pies, y aunque tienen a Cristo, y aunque tienen al Espíritu Santo, y aun cuando vienen a la iglesia, y aun cuando muchas cosas, todavía viven en la misma condición del hombre cojo. ¿Por qué? Porque hay algo que los está amarrando, hay algo que los está atando, hay algo que no les permite andar. Les decía, si es el caso de alguien que no conoce a Cristo, probablemente lo entendamos más. Pero cuando se trata del caso de un hijo de Dios, esa es la trampa que Satanás quiere ponernos a sus hijos. El neutralizarnos y dejarnos estáticos. Y es nuestra tarea no permitir que eso ocurra. Y eso también, por eso decía, la parte final en cuanto a la redención es lo fascinante de este pasaje. Vamos a encontrar aquí que realmente este hombre tiene una condición física, pero nos manifiesta un cuadro mucho más amplio. Y eso es lo que la Biblia realmente hace cuando nosotros nos vamos a leer la palabra de Dios. Y recuerden que lo estamos haciendo en nuestra lectura diaria, tenemos un plan que estamos siguiendo. Pero no es tan solo emocionarnos o no con las historias, es ir y buscar y ver qué es lo que Dios tiene para mí en esa historia. De manera tal que yo sea edificado y de manera tal que yo pueda entender aún mejor a mi Dios y sus promesas. Porque vamos a ver en un instante que realmente lo que ocurre aquí surge de una promesa que Dios hizo desde que se registra en el Antiguo Testamento. Pero quisiera, antes de continuar, que pensásemos en algo muy, muy práctico, y esto es: ¿conozco a un hombre cuya condición es igual a la de este hombre que se sentaba a la puerta del templo a pedir limosna? Me refiero, ¿conocemos a alguien que no tiene a Cristo? Y creo que la mayoría de nosotros podría levantar su mano y decir: yo conozco a alguien que no conoce a Cristo.
Manténganlo en mente porque quizá Dios les va a poner en su corazón esta noche el hacer algo en cuanto a este hombre cuyos pies le impiden andar y por lo tanto no puede moverse de donde está. ¿Saben qué? Creo que vale la pena también que nosotros nos hagamos la pregunta, ¿conozco a alguien que es hijo de Dios, pero que vive como el hombre cojo que está pidiendo limosna? Debido a que hay alguna circunstancia, alguna situación, algo que el mundo y nuestra propia carne o la propia carne le está atando, que lo ha amarrado de sus tobillos y que aunque, ustedes lo han visto en las películas, es lo único de lo que he visto yo, aunque quiera sacar su pie, no puede. Claro, estoy haciendo una referencia espiritual. Estos hombres, ambos, tanto el que no tiene a Cristo como el cristiano que está atado a un cepo, pueden ser liberados. Pueden ser liberados. Y por eso es que es importante que veamos el punto inmediato, porque esto que acabamos de describir es la condición física por un lado, pero también es la condición espiritual por el otro lado. Son ambos cuadros que vemos en los primeros versículos. Pero también en los primeros versículos vamos a encontrar que hay una petición específica que el hombre cojo hace. Y la petición que él hace, la hace desde el punto de vista físico. Porque ¿qué es lo que dice el versículo 2? Estamos de regreso en el capítulo 3 del libro de los Hechos. ¿Qué es lo que hace? ¿O cuál es la razón por la que ese hombre quiere que alguien lo traiga a la puerta de la hermosa para que ahí se siente? Supongo que se podía sentar. ¿Cuál es la razón por la que él viene allí? Porque él dice el versículo 2 que pide limosna. Pide limosna. Eso es lo que él pide. Y se lo pide a todo mundo. Y en esta ocasión dice el versículo 3, cuando vio, estoy ahora leyendo el versículo 3 del capítulo 3, dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, ¿qué hizo? Le rogaba exactamente lo que le rogaba a los demás. Quería una limosna. Quería una limosna. Dice el versículo 5, vean lo que dice el versículo 5, cuando a Pedro le dice Pedro con Juan le dice, míranos. Dice en el versículo 5, entonces él estuvo atento. ¿Y qué es lo que esperaba? Esperaba recibir algo. Esperaba recibir algo. Eso es lo que él pide. Eso es lo que él pide. Este hombre está pensando solamente en su necesidad física. Por lo tanto, pide para su necesidad física. Vayan conmigo al libro de Marcos, vamos a regresar después a Hechos, pero vayan al Evangelio según San Marcos y vean un caso interesante aquí que algunos de ustedes van a recordar cuando lo empezamos a leer. En el capítulo 10, en este caso es el Señor Jesucristo, pero en el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, versículo 50, encontramos, desde el versículo 44 se empieza a narrar la historia de este ciego. Obviamente es un hombre que no puede ver. Pero la razón por la que voy a utilizar ese pasaje es porque vean, este hombre cojo está sentado a la puerta del templo pidiendo limosna. Pidiendo algo físico. Y vean lo que pide, vean lo que ocurre aquí, porque dice en el capítulo, les dije, capítulo 10 del libro del Evangelio de Marcos, según San Marcos, en el versículo 50, dice, él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, hablando de este ciego, ¿verdad? Y respondiendo, Jesús le dijo. Ahora, era obvio que este hombre no miraba, pero dice aquí, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Eso me lleva entonces a conectar lo que vamos a ver de inmediato. Porque este hombre, el cojo, está pidiendo limosna. Este ciego pide ver. ¿Qué es realmente lo que el hombre que está en la condición del hombre cojo debe pedir? ¿Cuál es su verdadera necesidad?
¿Qué es lo que hay más allá de lo físico que sí se puede resolver? Vean el versículo 5. Regresemos a Hechos, porque ahora vamos a ver el punto de vista de Pedro. Desde el punto de vista del hombre cojo, necesita limosna, y eso es lo que pide. Desde el punto de vista de Pedro, Pedro tiene algo más en mente. Es muy interesante que en esa ocasión se menciona aquí la historia, dice el versículo 5, dice, entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Claro que en el versículo 4, Pedro y Juan le dicen, míranos. Y dice Pedro en el versículo 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Vamos a detenernos ahí por un momentito, porque quisiera que regresásemos y tratemos de entrar a la mente de Pedro. ¿Qué es lo que Pedro está pensando? ¿Se acuerdan que les dije hace un momento, conocen ustedes a alguien que no conoce a Cristo? ¿Alguien que está en la condición del hombre cojo que se nos muestra aquí? Quizá ustedes conocen a alguien. Y la pregunta es, ¿y qué puedo hacer? Y esa es la razón por la que quiero que piensen conmigo. ¿Qué vino a la mente de Pedro cuando este hombre ansioso le dijo, casi estoy seguro que le puso la mano? Decimos, levantar la mano como se diga. Y esperaba algo. Y cuando le dijo, míranos, él dijo, ¿dónde? No veo el oro. ¿Verdad? Lo hemos visto, lo hemos vivido quizá. Pero Pedro piensa algo. Quiero que vayan conmigo al libro de Isaías. Y sí está en sus Biblias, en el Antiguo Testamento, antes de Jeremías. Vayan conmigo al capítulo 35. No lo puedo comprobar, pero se me hace que conociendo Pedro las Escrituras, quizá esto vino a su mente. Vean lo que dice Isaías, capítulo 35. Si ustedes tienen una Biblia en la que se indica de un color diferente en el Antiguo Testamento las referencias que presentan un cuadro del Señor Jesucristo, van a notar que el capítulo 35 está todo en letra que no es negrita, sino es roja. Y la razón es que este es un pasaje profético. Y vean lo que dice Isaías en el capítulo 35, versículo 5. Es más, vamos a leer el 4 porque dice ahí, es más, vamos a leer el 3 para que no se pongan tristes. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Dice el versículo 4, decir a los de corazón apocados, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Vean qué promesa. Casi estoy seguro que Pedro estaba recordando aquellas promesas del Antiguo Testamento. Dice el versículo 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Pero vean lo que dice el versículo 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y el resto del pasaje es un cuadro profético de la obra que Jesucristo iba a venir a hacer con su pueblo. Casi estoy seguro que eso vino a la mente de Pedro cuando le dijo, míranos, ¿verdad? Le dijo, míranos, ponnos atención. Lo que Pedro realmente trataba de decir es, todos los días tú tiendes la mano, pero ahora no quiero que tiendas esa mano, sino que mírame, te voy a decir algo importante. Y hay algo más que Pedro nos dice después de sí mismo. Ahora quiero que vayan conmigo a Primera de Pedro, la primera epístola que Pedro escribe, rumbo al final de sus Biblias. Y vean en el capítulo 1, primera epístola de Pedro, capítulo 1, estoy mirando equivocadamente, es el capítulo 4, primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 10. Quizá por una parte Pedro empezó a recordar las promesas de Dios en el Antiguo Testamento en cuanto a los cojos.
Pero también Pedro, dice en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, quizá estaba pensando esto. Dice el versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Me atrevo a pensar que pensando en la promesa que Pedro sabía que Dios había hecho y en el encargo personal, porque él había estado con el Salvador, con el Señor Jesucristo. Él sabía que era verdad lo que la promesa había dicho, que la promesa ya se había cumplido y que este hombre podía ser literalmente transformado. Por eso es que le dice, míranos, el versículo 4. Entonces, pongámoslo en práctica, porque vean, ¿cómo es que vamos a ayudar a alguien que no tiene a Cristo? Alguien que está amarrado, atado y cuyos pies no pueden andar porque sus piernas están inútiles. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle atención y mirarlos. Yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero cuando nosotros nos acostumbramos a ver a una persona que pide limosna de manera regular, ¿qué es lo que hacemos cuando pasamos por las 500, 800 o 600 veces que pasamos por allí? Ni lo miramos, ¿o sí? Yo no sé, cada uno de ustedes tiene su propia experiencia. A lo mejor si alguno de ustedes nunca ha estado cerca de alguien que pide limosna, venga a verme al final del servicio, yo le puedo contar un par de historias. Pero yo creo que la mayoría de todos nosotros ha tenido esa experiencia. Pero ya llega un momento en que los ignoramos. ¿Por qué? Porque nos molestan, nos incomodan. Sin embargo, dice aquí que lo primero que Pedro hizo es, lo miró. No le dijo, hey, ¿quieres escuchar del Evangelio? Mira, aquí te regalo esto y lo lees cuando tengas tiempo y mirando por acá. Sino que le dijo, míranos. Y casi me puedo imaginar ese contacto que hubo entre Pedro y este hombre que quizá paralizó a este cojo. Yo no sé, yo no estaba allí, ¿verdad? Cuando vayamos al cielo le vamos a tener que preguntar a Pedro cómo es que te vio. Pero ¿saben qué? Eso me pone a pensar en un detalle. Cuando nosotros le pedimos a alguien que nos mire a los ojos, que miran en nuestros ojos. Dicen algunos que los ojos son las ventanas del alma, creo que dice algo por allí. La verdad es que nuestros ojos comunican quiénes somos. Y si alguien nos va a mirar a los ojos, va a vernos. Piensen por un instante. Cuando yo le pido a alguien que me mire, yo estoy invitando a alguien que me conozca, que vea quién soy. Y esa es una razón por la que a veces preferimos ignorar a aquellos que son inválidos en el Señor. Ya sea aquellos que no conocen a Cristo, o ya sea aquellos que probablemente son hijos de Dios y que están viviendo igual que los otros. Les propongo que la ayuda a un hombre cojo se empieza con una mirada que tiene que ser mutua. Aquí vemos claramente, y lo vamos a otra vez a ver en un instante, pero aquí vemos realmente una separación entre lo que Pedro le dice, vean, regresen conmigo aquí en el versículo 5. Perdón, no es el 5, es el 6. Dice, no tengo plata ni oro. Vean cómo Pedro separa inmediatamente lo físico. Pero entonces ahora le dice, vuelvo a leer allí en el versículo 6, dice, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso es lo que necesita el hombre que está inútil de los pies. Levantarse y andar.
Eso es lo que realmente necesita. Levantarse y andar, dice allí. Por eso es que Pedro hace un par de cosas. Además, vean qué interesante, o por lo menos para mí es interesante. Primero, le dice, mírame. Y lo mira. Y después le dice, tú estás pidiendo cosas que realmente no tienen valor. Yo tengo algo que es más valioso. Y en el nombre de Jesucristo, le dice, ¿verdad? Levántate y anda. Pero vean lo que ocurre de inmediato. Vean lo que ocurre de inmediato en el versículo 7, porque esa es la otra parte que vamos a ver en un momento. ¿Qué hizo? Lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Vean que esto lo leemos así súper rápido y no lo ponemos en cámara lenta. Pero cuando lo ponemos en cámara lenta, realmente vamos a ver entonces aquí en esos versículos, a partir del versículo 7 hasta el versículo 10, lo que yo llamo la redención del hombre cojo. Y esa es la parte más fascinante. La primera parte es importante. Todos los pasajes son importantes de aquí. Pero si hay algo que vamos a aprender aquí, si hay algo que vamos a llevarnos a casa, si hay algo por lo que Dios los trajo aquí esta noche a escuchar este mensaje, es porque Dios quiere que meditemos en cuanto a la condición de aquellos que a veces físicamente están imposibilitados, pero que en su mayoría están espiritualmente imposibilitados. Y de que tanto el uno como el otro necesitan de una promesa de Dios, de un siervo de Dios que venga y se tome un instante para mirarlo y para ver o decirle en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Por eso es que vamos ahora a tomar un tiempo y vamos a ir lentamente. Y otra vez, regresen por un instante y disculpen el que sea repetitivo, pero a veces vivimos en una vida tan acelerada que solo queremos acción. ¿Y cuándo se murió? ¿Y quién se murió? ¿Y quién lo mató? ¿Y quién va a ser la siguiente víctima? Y tráigame la otra película porque esa duró muy corto, muy poco tiempo, ¿verdad? Pero regresemos, analicemos cada palabra que Dios nos da aquí, porque lo que quiero hablar primero es lo que voy a llamar la disposición de Pedro. Y esa es la tarea que creo que podemos asumir aquellos que ya conocemos a Cristo. La disposición de Pedro realmente es la que nos va a enseñar o nos va a dar el patrón de cómo es que aquellos que conocemos a Cristo tenemos la oportunidad de detenernos por un instante, de mirar a alguien que no puede andar, para ayudarlo a que no tan solamente se levante, sino que también ande. Y vean el orden de estos factores, porque en este caso el orden de los factores es clave. Para poder andar, primero nos tenemos que levantar. Porque esa es la condición del hombre sin Cristo. Es un hombre caído. Y también es la condición de un hombre o de una persona que conoce a Cristo, pero que está atada por esos cepos, por esos grillos de sus tobillos a algo. Veamos en el versículo, recuerden ustedes, ya dijimos en cuanto a la disposición de Pedro, en el versículo 4 vimos claramente que él y Juan dice, míranos. Entonces ya dijimos que lo primero que invierte es la disposición de Pedro, es disponer de un momento para mirar a este hombre, independientemente de cuán agradable o no fuera a sus ojos. Porque seamos muy honestos, una persona en esa condición no es muy agradable de mirar. Es más, me atrevería a decir que una persona de esa condición, me refiero a una persona que está sentada ahí a la puerta y pidiendo limosnas, obviamente que no andará bien vestido o vestida. Y probablemente no huele muy bien, ¿verdad? No es agradable a la vista, no huele muy bien, y sin embargo Pedro viene aquí, le dice, míranos, y él decide que le va a compartir no lo físico,
sino lo que realmente importa. Esa es la disposición que estamos hablando aquí de Pedro. Realmente lo que hace Pedro en los versículos 6 y 7 es tomarse el tiempo de distinguir entre la necesidad física y la necesidad espiritual. Por eso es que en nuestra iglesia siempre se ha promovido el hecho de que sí es importante ayudar a las personas que están en necesidad física. Es importante. Yo sé que necesitamos comer, yo sé que necesitamos dormir en algún lugar y eso no es realmente motivo o algo que se tenga que negar. Pero ¿saben qué es lo que siempre hemos de ver? Debemos ir y buscar y solicitar información quizá adecuada para encontrar cuál es la verdadera necesidad de esta persona. Y siempre tendremos que llegar a la conclusión de que la verdadera y única necesidad de aquellos que están viviendo en sufrimiento es Dios, es Jesucristo, es la promesa de Dios. Les decía, este hombre probablemente está sucio, no sé, la disposición de Pedro es simplemente decir, yo conozco a quien lo puede salvar, yo le puedo hablar de este que le puede salvar, yo puedo decirle en el nombre de Jesús de Nazaret o de Jesucristo de Nazaret. Yo puedo decir eso, yo lo puedo hacer. Y además, lo que vemos aquí y que me llama a mí la atención es, me imagino, dice que, ¿por qué es que dice el versículo 7, tomándole por la mano derecha? No tengo una respuesta, me llama la atención. Hay una razón por la cual Pedro decide tomarle la mano derecha. No tan solo tomarle la mano derecha, sino también realmente el ayudarle a levantarse. Vayan conmigo a Job, por favor, en el libro de Job, capítulo 29. Job, capítulo 29. Y vean lo que dice el versículo 15. La mayoría de ustedes conoce la historia de este hombre que amaba a Dios, que era recto ante Dios, sin embargo, llegó un momento en que perdió todas sus pertenencias y su salud, su cuerpo estaban sufriendo. Dice Job capítulo 29, versículo 15. Y la conexión que quiero hacer aquí, la razón por la que vamos a leer este versículo es porque la disposición de Pedro prácticamente era la misma de Job. Dice Job, yo era ojos al ciego. ¿Y qué dice después? Y pies al cojo. Vean lo que dice a continuación. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. ¿Saben cómo podemos traducir todo esto? La disposición de Pedro era invertir. Tomar su tiempo para invertir en la necesidad de alguien. En una necesidad obviamente que iba más allá de la limosna que estaba pidiendo este hombre. Así que creo que vale la pena que pensemos en voz alta y consideremos, ¿cuándo fue la última vez que me tomé el tiempo para poner y fijar mi vista en la necesidad de los lisiados que están a mi alrededor? ¿Cuándo fue la última vez que me tomé el tiempo de mirar a mi alrededor y fijar la vista en aquellos lisiados, aquellos que necesitan de liberación? ¿Cuándo fue? No lo tenemos que contestar en voz alta, pero es importante que nosotros consideremos esto. Vivimos en los Estados Unidos. Vivimos en una sociedad en donde el apresuramiento está al orden del día. Y andamos de un lugar a otro y andamos apresurados en actividades múltiples, incluso de la iglesia. A veces le llamamos cosas de la iglesia, pero realmente son eventos sociales. Pero ese es otro mensaje para otro día, cuando me inviten otra vez. Pero ¿saben qué?
a veces actuamos ciegamente, ciegamente en el sentido de que preferimos ignorar las necesidades a nuestro alrededor porque andamos cómodamente en nuestros propios negocios. Y si alguien se muere o no se muere, y si alguien tiene o no tiene necesidad, ¿qué decimos? Allá que alguien le ayude. O vemos, alguien le debió haber ayudado, decimos. ¿Yo? No, yo estoy ocupado. Yo tengo otras cosas más importantes que atender. O tengo otras cosas más importantes en las cuales usar mi tiempo. Podría ser quizá a veces. Ahora, no lo decimos. Honestamente, no lo decimos. Pero no necesitamos decirlo porque simplemente lo hacemos. Y el hacer es una voz más fuerte y más alta que el simplemente decirlo. ¿Cuándo fue la última vez, les decía, que fijamos los ojos o que le pedimos a alguien que nos mirase a los ojos para hablarle de su necesidad? Más allá, ¿cuándo fue la última vez que nos tomamos el tiempo para literalmente venir y levantar a alguien de la mano para ayudarle no tan solo a levantarse, sino para que ande? Le dijo, levántate y anda. En otras palabras, ¿cuánto realmente invertimos nosotros en las necesidades de los demás que van a tener un impacto eterno en sus vidas? Vuelvo a insistirles, y lo digo por experiencia personal, es más fácil involucrarse en una serie de actividades que en abrir los ojos e invertir en las necesidades de los otros. Realmente es muy fácil traer. Recuerden que no veo aquí las cajas, pero estamos trayendo los comestibles para las familias necesitadas. Y no es realmente incorrecto el hacerlo. Pero eso es lo más fácil. ¿Puede abrir eso una puerta? Claro que puede abrir una puerta. Pero tenemos que considerarlo más allá. Les decía al principio que había dos personajes aquí que queríamos estudiar y de los cuales aprender. Uno obviamente es Pedro, el otro obviamente es el hombre cojo. ¿Se acuerdan que yo les decía hace un instante, piensen en alguna persona que o no conoce a Cristo o que ustedes saben que vive atado o atada a algo que le impide moverse y que no puede levantarse ni andar por algo, aunque conozca a Cristo? Vamos a terminar hablando con la actitud y lo que yo llamo la cooperación del cojo. Pedro le dice, míranos. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Primero busca. ¿Qué me van a dar? Pero después, vean que es muy interesante porque vemos en el versículo 6 al final donde dice, en nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice en el versículo 7, y tomándole por la mano derecha le levantó. El hombre, la actitud de este hombre no puso resistencia. Por eso es que le llamamos a esta parte, él cooperó. Él respondió a mi llamado de decir, mírame. De decir en el nombre de Cristo, yo te puedo hablar de Cristo y decirte cómo es que tú puedes conocer a Cristo, cómo es que tú puedes ser salvo, cómo es que tú puedes ser liberado, cómo es que tú puedes recibir redención hoy. Y el hombre cojo, por toda una vida, había estado sentado, quizá sin que alguien le dijera, mírame, escúchame, en el nombre de Cristo esto puedes recibir. Tomó todo este tiempo para que alguien lo hiciese. Y vean lo que yo llamo el encuentro con Jesucristo. El encuentro con Jesucristo produce algo inmediato.
inmediato, porque vean, dice el versículo 7, tomándole por la mano derecha le levantó, y dice después allí, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Hubo o no hubo cambio? ¿Algunos de ustedes ni están seguros? Claro que sí. Claro que sí, es obvio que algo pasó. Interesantemente, porque entonces, vean la otra aplicación muy práctica aquí, el hombre que necesita levantarse requiere de que se le afirmen los pies y los tobillos. Eso es lo que estaba mal con él. No le funcionaban bien los pies y los tobillos, y por eso es que no caminaba. Y por eso es que sus piernas eran inútiles. Pero dice ahí claramente que este encuentro con Jesucristo produjo un cambio inmediato, lo empezó a saltar, a andar y a alabar, y nadie, vean lo que dice en el versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocieron que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. El hombre que vive con los pies lisiados, física o no físicamente, necesita cooperar con la invitación que ofrece a Jesucristo como la vía de salvación. Por eso es que podemos pensar en esta noche, que si hay alguien aquí en este grupo, o hay alguien que nos está mirando, por cualquier vía o escuchando, si tú vives o si tú sabes que has vivido toda tu vida sin poder moverte, hoy puede ser tu día de redención. Hoy puede ser tu día de liberación. Hoy puede ser el día en que saltes, andes y alabes a Dios. Y si tú eres un cristiano que tiene los pies lisiados, hoy también puedes ser liberado en el precioso nombre del Señor Jesucristo, para que hoy empieces a andar en los caminos del Señor. Yo no sé cuál es la condición de cada uno de ustedes aquí esta noche, pero quisiera leerles a manera de conclusión tres versículos de los Salmos, y mediten en esto por un momento. Solamente escúchenlos y permitan que la palabra de Dios haga algo en sus corazones esta noche. No es accidente que hoy estamos aquí, ni es accidente que Dios haya utilizado este pasaje para comunicarnos algo esta noche. Y mi oración es que hoy nos vayamos fortalecidos, que nuestros tobillos y nuestros pies realmente sean afirmados por la palabra de Dios, porque hay poder en lo que las promesas de Dios dice cuando nosotros las creemos. Dice el Salmo 25:15, dice: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Voy a leérselos otra vez. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Dice el Salmo 119 en el versículo 5: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice el Salmo 17, versículo 5: sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. ¿Cómo están tus pies hoy? ¿Eres un Pedro dispuesto a ministrar la multiforme gracia de Dios? ¿O eres un hombre cojo, necesitado, pero también dispuesto a ser sanado? Vamos a tomar un tiempo para venir a Dios en oración. Padre bendito, Señor, que estás en los cielos,
cuán grande es tu nombre, Señor, y lo que hemos visto en este pasaje nos permite, Señor, ir más allá de lo que quizá habíamos leído de manera regular. Señor, sabemos que tú nos puedes liberar, sabemos que tú tienes ese poder, y permite, Señor, que seamos unos Pedros, para que realmente fijemos nuestros ojos en alguien que está lisiado, para que en el nombre de Jesucristo, Señor, ayudemos a que alguien se levante y ande en tus caminos. Y Señor, si hay alguien aquí que todavía no te conoce y vive en una condición como la condición que vivía el hombre cojo, te pido por esta persona en este instante, Señor. Tú sabes los corazones y tú conoces, Padre bendito, cuál es nuestra necesidad. Que este corazón se abra hoy, Señor, y este día sea día de salvación. Y finalmente, Señor, si hay alguien aquí que sí te conoce, pero tiene los pies lisiados, Señor, porque sus pies han resbalado o porque sus pies están atados, Señor, libéralo. Libéralo esta noche, Señor. Libéranos y libera a quien necesite de esta liberación. Redímenos, Padre mío, porque tú eres poderoso. Y llévanos, Señor, a nuestros hogares seguros de que aquellos que hemos invocado tu nombre, que te tenemos como Señor y Salvador, tenemos en ti el trono de la gracia, Señor. Y en el nombre de Jesús, Padre bendito, te pedimos que tú des respuesta a la petición específica de cada persona aquí esta noche. Bendice, Señor, el resto de este día. Bendice a cada persona que acaba de escuchar este mensaje, Señor. Danos fortaleza, Padre mío, en nuestro corazón, de manera tal que podamos realmente ir, Señor, y mostrar con nuestros ojos la gran fuerza de tu gracia, Padre bendito. Y seremos, Señor, cuidadosos de alabar tu nombre, de saltar, Señor, para glorificarte aún más cada vez que tengamos la oportunidad. Te agradecemos todo esto en el precioso nombre de Cristo. Amén. Gracias.